Pronunciamiento público de ADMA, CONTIOCAT y CEDID sobre el informe del Estado Plurinacional de Bolivia en el examen periódico universal del 21 de enero 2025. El Estado Plurinacional de Bolivia ha proyectado una imagen poco seria en un evento de este nivel, al haber proporcionado una lista de actividades menores como la realización de talleres, seminarios, como parte de sus acciones para cumplir con recomendaciones anteriores de los Estados miembros de la ONU. Pero en definitiva, no hubo ejemplos de acciones estructurales concretas para cambiar el origen de las violaciones de derechos humanos, como es el modelo económico basado en el extractivismo. Por ejemplo, una de las acciones que ha mencionado el Estado boliviano es la creación del registro único de importación de mercurio, pero no existe una decisión política pública para prohibir el uso del mercurio, para reducir la contaminación de los ríos, de los peces, los territorios, las áreas protegidas y a los pueblos indígenas. Otro ejemplo, en el tema de incendios de bosques, los Estados miembros de la ONU también han realizado recomendaciones y nos dan pautas para que desde la sociedad civil continuemos presionando al gobierno para la abrogación de normas que incentivan y promueven los incendios, ya que lo que el gobierno ha contado entre sus acciones es la ley de pausa ambiental, que se ha dado a mucha presión de la sociedad civil y no por iniciativa y voluntad del Estado. Pese a la falta de disposición del gobierno para afrontar los temas reales y urgentes de la situación de los derechos humanos en Bolivia, en los anteriores y este examen periódico universal, los temas sobre los cuales los Estados miembros de la ONU han realizado recomendaciones son aquellos que desde la sociedad civil hemos informado y algunos se han repetido. Todo ello indica que el Estado no ha solucionado esos problemas en los últimos 4 años. Esto nos compromete a la sociedad civil a continuar denunciando las violaciones de derechos de los bolivianos y bolivianas, porque las políticas extractivistas tienen un impacto directo en lo que nosotros los pueblos indígenas ya vemos como una catástrofe climática y una crisis humanitaria por la falta de acceso a agua para la vida. ¿Qué sigue de aquí para adelante luego de que el Estado boliviano dio su informe oficial, recibió las recomendaciones y respondió a algunas? ¿Qué prosigue en este mecanismo? Bueno, en este caso, estas solamente son fases, ¿no?, del examen periódico universal. En el caso de la sociedad civil es la elaboración, la sistematización de información, la elaboración de los informes, la presentación en las presesiones en la sede de la ONU en Ginebra, que se realizó el 19 de noviembre del 2024, este examen que se realizó el 21 de enero de 2025 al Estado plurinacional, y lo que viene ahora es que el Estado boliviano va a aceptar algunas de las recomendaciones que le han hecho o algunas anotarlas, que diplomáticamente es como rechazarlas, es decir, no comprometerse con esas algunas recomendaciones que solo va a ser anotación, ¿no? Y bueno, desde la sociedad civil lo que nos corresponde ahora es hacer ese seguimiento y hacer incidencia. Creo que las recomendaciones, como decíamos en nuestra declaración, es que nos dan las pautas como para que vayamos generando poco a poco esos cambios que queremos en materia medioambiental, en derechos de pueblos indígenas, en cuanto a los incendios, en cuanto a la minería. Creo que todavía no se ha dado realmente ninguna norma. Entonces, la parte difícil, digamos, por así decir, es esa continua lucha y denuncia que tenemos que seguir haciendo y presión que tenemos que seguir haciendo desde la sociedad civil. Algunas recomendaciones internacionales se han referido específicamente a la temática de la trata y tráfico de personas, de mujeres, aquí, contra el tráfico de personas, de mujeres, de niñas. Y bueno, en este sentido han recomendado pues al Estado que se hagan algunas acciones al respecto para combatir este mal que se sucede. Entonces, o sea, ¿cómo debería enfocarse esto? Bueno, nosotros dentro del informe alternativo que hemos presentado, hablamos de que, por ejemplo, uno de los impactos de la minería legal e ilegal es la trata de personas.
pero sabemos que no es la única. Y entonces son muchas las actividades, algunas ilícitas como el narcotráfico, sin duda, que está promoviendo este tipo de afectaciones que cada vez se hacen mucho más evidentes en nuestro país. En nuestra actualidad ya es casi recurrente escuchar o tener noticias de la desaparición de menores de edad, hacia dónde están siendo trasladadas, qué es lo que está pasando. Algunos estudios que se han hecho en el área de la minería, las investigaciones, se ha podido develar de que en estos centros mineros hay trata de personas, menores de edad que están siendo capturadas con engaño para trabajar supuestamente en las labores de casa, pero están llevándolos para ejercer otro tipo de trabajos que están penados por ley. Entonces, yo creo que acá, a las observaciones que están haciendo otros Estados miembros, a estas recomendaciones que hemos visto que han sido recurrentes por varios Estados miembros, le corresponde a la sociedad civil hacer un seguimiento permanente. En este periodo, el monitoreo de la sociedad civil hacia el Estado boliviano, al gobierno de turno, tiene que ser estricto y no tenemos que perder el horizonte. El Estado no puede deslindar sus responsabilidades y tiene que brindar una satisfacción favorable al pueblo boliviano. De cómo se da este examen. Se ha hecho una revisión de las recomendaciones de un periodo anterior, se ha cumplido con la presentación de informes de este periodo y cuándo se tendría que dar, bueno, ya nos han mencionado que en mayo se daría la respuesta a la sesión de hoy, y para cuándo se daría la siguiente sesión como la que se dio hoy. Bueno, eso, el Estado tiene ahora, el gobierno tiene que revisar todas las recomendaciones y un análisis que haga él desde sus propias instancias, asumirá algunas y se comprometerá a trabajarlas. Otras, como decía Ruth, diplomáticamente las rechazará en un lenguaje muy elegante, dirá que no las reconoce como válidas. Otras dirá que están en proceso, esas tres categorías. Pero esa determinación de esta clasificación la va a publicar recién en mayo. No estoy seguro si es como una sesión presencial en Ginebra o es solamente un envío de un documento. Eso lo podemos averiguar después. Pero en todo caso, digamos, ya lo que sigue es eso. Al finalizar la entrega de esa respuesta del Estado, ya digamos que va a regir esa evaluación como tal para el siguiente periodo. Para nosotros, como organización de la sociedad civil, que trabajamos el mecanismo del EPU hace tiempo ya, más allá de qué acepte o qué no acepte, lo importante es que esos temas se pongan en debate y que podamos trabajarlos en relación con otros mecanismos que tiene el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos y también el sistema interamericano, porque detrás de esos temas están también otros informes. Por ejemplo, el año pasado emitió su informe sobre Bolivia el Comité contra el Racismo y toda forma de discriminación, y emitió unas recomendaciones muy precisas para casos específicos que han vuelto a ser recurrentes en el EPU, ¿no? Entonces, igual con esos mecanismos, algunos de esos son vinculantes, hay que seguir trabajando, insistiendo que el Estado cumpla sus responsabilidades. Para nosotros, el logro del EPU es que, a pesar, a contracorriente del gobierno, del Estado, aparezcan en el lenguaje, en las recomendaciones, que son como las conclusiones del examen, temas que realmente están preocupando a la población, ¿no? Que no sean cosas etéreas, generales, ¿no? Y eso es lo positivo, digamos, el balance positivo se da en la medida en que salen temas de la vida real, de las problemáticas reales de derechos humanos. Y eso tenemos que decirlo, como decimos en nuestro pronunciamiento, tristemente no es gracias a que el Estado lo favorezca, es gracias a que la sociedad civil, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas se han movilizado. Esa es una coalición en gran parte sostenida por comunidades y pueblos indígenas y campesinos. La base es, y nos hemos sumado algunas ONGs, algunas redes, algunos colectivos, algunos profesionales académicos también, y eso es lo bueno. Entonces, el trabajo de la sociedad civil se está viendo, haciendo visible en el EPU, y el mecanismo permite esa
esa apertura hacia el trabajo de la sociedad civil, conectada con otros procedimientos, otros órganos de tratados del sistema universal de derechos humanos y también Las instancias gubernamentales que han participado precisamente en Ginebra han asegurado que este año 2025 se va a crear un comité para el cumplimiento del acuerdo de Escazú, ¿no? Recién en 2025, no sé qué opinan al respecto. Bueno, el acuerdo de Escazú es un mecanismo que debería estar funcionando. ¿Por qué? Porque además este acuerdo hay que recordar que es vinculante en su cumplimiento, digamos, que es en el acceso a la información, a la participación y a la justicia. Y en temas ambientales, ¿no es cierto? Entonces, en contraposición, hasta 2024 o hasta hace poquito, todavía se restringía el acceso a información, por ejemplo, en temas mineros. Los contratos mineros no se podía acceder a información, y aquí seguramente nuestro experto hermano abogado que va a explicar cómo eso ha ido cambiando, pero de nuevo, son acciones de la sociedad civil y no del Estado. Y en cuanto a acceso a justicia, pues hay muchos, Tariquía tiene más de 29 defensores procesados, Tres Marías tiene declarados defensores de la agua, del medio ambiente, y declarados prófugos por la justicia, es decir, con claros indicios de abuso de poder del sector minero en contubernio con la justicia. Entonces, fíjense que esta es una clara vulneración al acuerdo de Escazú, y bueno, ahí la participación, que seguramente vamos a hablar también sobre consulta libre previa informada, que también ha habido recomendaciones respecto a eso. Entonces, el Estado boliviano siempre viene como atrás en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, que son, en el caso del acuerdo de Escazú, es vinculante, y ni por eso cumple y cuestiona que este EPU no es vinculante, pero nada de lo que estamos pidiendo está por fuera de la Constitución ni de los acuerdos internacionales que tiene Bolivia. Por tanto, todo es vinculante, todas las recomendaciones que le están haciendo es vinculante, porque le están recordando que tiene que cumplir con su obligación, ¿no? Y en cuanto a la creación de una instancia que vaya a ejecutar, de alguna manera operativizar el acuerdo de Escazú, vamos a hacer estrecho seguimiento sobre eso, qué bien que lo ha declarado, pero que sea efectivo e independiente. Eso va a ser realmente lo que va a hacer que se cumpla, porque si va a ser otro mecanismo para el discurso, para decir hemos hecho estito y estito y estito para la imagen, y que no tenga esa independencia de justicia, de acceso a información, y se sigan vulnerando derechos o de participación, pues eso es lo que vamos a ir tomando nota desde la sociedad civil. A propósito, el abogado justamente de Oruro, Ronald Cruz, él ha logrado un fallo histórico que obliga a la JAM a transparentar los contratos mineros, ¿no? Ante la negación reiterada de la JAM de Oruro a proveer justamente este tipo de información que exigía a una comunidad. ¿Cómo fue este proceso y qué normas han coadyuvado para hacer prevalecer este principio de transparencia? El derecho a acceso a información, el Estado boliviano ha ratificado tratados y convenios internacionales. Entre ellos se encuentra la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Estado boliviano ha ratificado en 1993. A partir de esa fecha, el artículo 13.1 obliga al Estado, bajo el control de convencionalidad, otorgar información a las personas que la solicitan, pero cuando se trata de entidades públicas tiene doble dimensión: acceder a esa información, pero como es una entidad estatal, bajo el principio de transparencia institucional, está en la obligación de proporcionar esa información. Y el ciudadano que lo adquiere también puede usar esa información para poder divulgarla. En ese sentido es que la JAM ha empezado a otorgar cuadrículas mineras o áreas mineras en territorios indígenas, y lógicamente no está dando información, pese a que en su página oficial dice que la JAM cumple el derecho a acceso a información. En Oruro ha pasado un caso del señor Valentín, con el que ha solicitado información en 3 oportunidades, hasta que en último hemos tenido que recurrir a una acción de amparo constitucional.
En la ciudad de Oruro se tiene 3 acciones de amparo constitucional más por el derecho de acceso a información y esperemos que con este fallo todas las instituciones de la JAN de los 9 departamentos proporcionen esta información correspondiente. Ahora, respecto al tema de la consulta libre, previa e informada, es que es lamentable el doble discurso que da el informe en las Naciones Unidas y el Estado boliviano, debido a que señala de que hemos ratificado el convenio 169 para los pueblos indígenas y contrariamente emite una ley, la 535, después en la gestión 2014, donde recién se aplica la consulta previa. El Estado boliviano ha ratificado este tratado internacional del convenio 169 en 1992. A partir de ese momento ya debería respetar todos los derechos y garantías de los pueblos indígenas. Otra muestra clara es de que en Bolivia, la última visita oficial del relator de Naciones Unidas, experto en derecho de pueblos indígenas, ha sido en la gestión 2007. Hasta la fecha han pasado 18 años donde no se ha podido dar una visita oficial por parte del relator de Naciones Unidas, especialista en temas de pueblos indígenas. Existe una clara muestra de que el Estado boliviano pretende dar doble discurso a la comunidad internacional, diciendo que está cumpliendo con los tratados internacionales, sin embargo, no se materializan los derechos de los pueblos indígenas en ese sentido. Otro aspecto importante en tema de mujeres y niñas indígenas es de que en la gestión 2022 se ha realizado la recomendación 39 por parte de la CEDAW, en la cual señala de manera clara de que los estados están en la obligación de cumplir estos tratados internacionales. Sin embargo, cuando un estado no cumple con la consulta libre, previa e informada, no solo está incumpliendo ese derecho y tratado internacional, sino que está realizando un acto de discriminación al pueblo indígena. Entonces, en este caso, si vemos que el Estado no está cumpliendo con este hecho, básicamente el propio Estado es el que estaría discriminando básicamente a la población indígena.